¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Veo que ya se están terminando de unir algunos participantes que estaban en espera. Muchísimas gracias a todos por su participación y su interés en este tema que, como ya hemos venido haciendo cada año, pues retomar la parte del cumplimiento con el tema del reporte anual. Mi nombre es Lorena Beltrán, vamos dando inicio de manera formal, soy directora de iExport y a nombre de la asociación Incomex les doy la más cordial bienvenida al webinar Puntos clave del reporte anual de operaciones de comercio exterior o como muchos ya lo vemos de manera abreviada del RAOCE. Agradecemos su asistencia a este webinar que, como ya les adelantaba, el único objetivo es darles a ustedes a conocer los detalles relacionados con el cumplimiento de esta obligación para empresas con programas de fomento como el IMEX y el PROSEC, especialmente porque esta semana concluye el plazo de presentación para estas últimas. Me refiero a las que tienen un PROSEC. Si ustedes solamente cuentan con lo que es el programa IMEX, todavía hay un poco más de margen hacia el 31 de mayo. A fin de desarrollar este seminario en línea, nos acompaña la licenciada Abril Guzmán. Ella es asociada del despacho TP Customs Compliance, es especialista en programas de fomento y certificación de empresas de comercio exterior. Muchas gracias, Abril. En un momentito más te cedemos la voz, pero bienvenida. Bien, muchas gracias, Lore. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas de Zoom, que sean, de esa manera nos ayudan a que tengamos un mejor ordenamiento de todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. Vamos a abordarlas hacia el final de la presentación, pero este botón lo van a encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom. Y bueno, traten de que sea por favor ahí en lugar del chat, porque luego se nos va perdiendo y el seguimiento es un poquito más complejo para nuestro staff. Les recordamos también que tenemos en colaboración con la asociación Incomex, el podcast Radio Incomex, edición Comercio Exterior. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music y en Google Podcast. Ahí estamos con temas desde lo más básico hasta temas un poquito más complejos, tratando de abordarlos siempre de una manera muy práctica. Se están incorporando nuevos conductores al programa, entonces si nos apoyan con seguirnos en alguna de esta plataforma de podcast, estaremos encantados de compartir con ustedes información y contenido a través de esa red también. Muy bien, antes de comenzar, quiero recordarles, como ya lo hemos estado comunicando a través de boletines, que tanto para los clientes de iExport como para los socios activos de Incomex cuentan con un precio preferencial en la asesoría y presentación del reporte anual con TP Customs Compliance. O sea, si ustedes están interesados en recibir este tipo de soporte o ayuda para la presentación, con mucho gusto Abril y su equipo estarán respondiendo a sus inquietudes para que puedan ustedes ser acreedores a este precio preferencial. En el chat vamos a estar poniendo el correo electrónico al que pueden solicitar información o dar seguimiento y hacer válido este beneficio, ¿no? Entonces, muy bien, pues sin más, vamos a iniciar con la información. Te cedo la voz, Abril, para que puedas compartir tu conocimiento y la información. Muy bien, muchísimas gracias, Lori. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Comencemos mencionando cuáles son los puntos que vamos a mencionar dentro de estas claves o consideraciones que deben considerarse para este reporte anual de operaciones de comercio exterior. Bien, el primero de ellos es cómo y cuándo se realiza. ¿Qué podemos hacer si no lo presentamos en tiempo? ¿Cuáles son esos errores, y las dudas más comunes? Y por último, pero no menos importante, ¿cuáles son las consecuencias por no presentarlo? Bien, esos son los 4 puntos que vamos a abordar en este webinar, pero antes de comenzar a entrar en ese detalle, quiero mencionarles para aclarar también, ¿no? Que para efectos de los programas IMEX, PROSEC, ALTEX y ESEX, este reporte anual de operaciones de comercio exterior se debe presentar a través de ventanilla única como parte de las obligaciones a las cuales deben cumplir las empresas con
alguno de estos programas, ¿no? Independientemente de eso, pues nos vamos a enfocar un poquito más en lo que respecta a Altex y Proceq y comentando por ahí otros puntos de Altex y Essex. Bien. Ok, como fundamento legal para brindarle a la mente la base de toda esta información, tenemos el acuerdo por el que Secretaría de Economía emite pues las reglas y criterios en materia general respecto a comercio exterior y pues vaya el decreto IMEX y el decreto PROSEC. Bien. Ahora, una de las preguntas más importantes y de acuerdo a la fecha en la que estamos el día de hoy. Cuando una empresa tiene programa IMEXI o PROSEC, debe presentar su reporte anual a más tardar este viernes 28 de abril. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si hay empresas que solamente tienen un programa PROSEC? Bueno, pues la fecha permanece siendo a este viernes 28 de abril. Y para el caso de aquellas empresas que solamente tienen un programa IMEX, pueden presentar su reporte a más tardar el miércoles, perdón, 31 de mayo de este año. ¿Cómo se presenta? Esta información es fundamental o este paso es fundamental para llevarlo a cabo. Este reporte anual, como a lo mejor algunas personas que son nuevas en el área de comercio exterior o encargándose de llevar a cabo el cumplimiento con la presentación de este reporte, pues se presenta a través de para ello es fundamental también tener en cuenta que hay algunas cosas o consideraciones que siempre sugerimos a las empresas tomar en cuenta, ¿no? La primera es que hagan un análisis de sus operaciones de comercio exterior y estas operaciones siempre y cuando hayan sido, por ejemplo, en este caso, efectuadas durante el periodo de enero a diciembre de 2022. Aplica tanto para el programa IMEX como PROSEC, ¿no? Una vez que ustedes tengan identificado cuál es el valor que obtienen como resultado de ese análisis, pues identificar también cuál es el valor facturado al extranjero, por ejemplo, o el que corresponda dependiendo del tipo de maquiladora que sea, ya sea maquiladora pura o no pura. Bien, una vez que tienen toda esa información reunida, el siguiente paso es presentar su reporte anual dentro de BUSEM. Previo a ello también, si lo quieren para estar más seguros de la información que van a presentar en su reporte, pueden hacer un borrador previo del llenado para identificar cuáles serían los montos que van a capturar, ¿no? Pero ya una vez que que tienen su borrador, pues proceden con la presentación en BUSEM y una vez que se presenta, la empresa obtiene el recibo por el programa, ya sea IMEXI o PROSEC, ¿no? También si tuvieran un programa como Altex y Essex, que sabemos hay algunas empresas que tienen ese tipo de programas también, pues se genera un tercer acuse o cuarto acuse y un oficio adicional en el que resuelve Secretaría de Economía, informando que la empresa pues ya cuenta con su reporte anual de operaciones de comercio exterior presentado. Otra de las preguntas que también siempre nos hacen y que claro es de preocuparse es ¿qué podemos hacer como usuarios o como empresas si no presentamos en tiempo nuestro reporte anual? Aquí el primer punto es identificar qué tipo de programa tienen, hasta qué fecha tienen para presentar este reporte. Y si, por ejemplo, si tienen programa IMEX y PROSEC y no presentaron su programa en la fecha establecida, que es el 28 de abril, pues a partir del siguiente día hábil, ya sé que en ese caso, por darles un ejemplo, quedaría suspendido de forma automática. Pero el límite vigente hasta en tanto la empresa presente su reporte anual. Y ahora, ¿qué pasa cuando sí presenta el reporte anual? ¿Qué va a pasar? Pregunta también que nos han estado haciendo, ¿no? Y ahí la situación es que en automático, así como se suspendió, se reactiva
aproximadamente a los 2 días hábiles siguientes en que hubiese la empresa presentado su reporte anual dentro del periodo aplicable para efectos del programa IMEX, ¿no? Ahora, si teniendo estos dos programas o teniendo solamente el programa IMEX, no presenté mi reporte anual dentro de la fecha que es al 31 de mayo de 2023, pues a partir del día 1 de junio, el IMEX quedaría suspendido, ¿no? Entonces, por ello es que es muy importante tomar en cuenta las fechas que establece Secretaría de Economía para presentar estos reportes anuales, teniendo el tipo de programa que corresponda, ¿no? Sea IMEX, sea PROSEC, sea una combinación, sea incluso sí o ESEX. Errores y dudas más comunes que también hemos identificado a lo largo de estos últimos años en la mecánica de servicio que llevamos con el análisis y la asesoría a las empresas respecto a sus operaciones de comercio exterior del ejercicio fiscal anterior, ¿no? El primer punto es que las cantidades que van a reportarse dentro de su reporte anual deben ser en miles de pesos. Estamos hablando que si hay cantidades, por ejemplo, de los montos de acuerdo a la operación o a los resultados que tuvieron de su análisis, si tienen 1 millón, pues se va a dividir entre 1000, ¿no? Si fuese 1000 millones, de igual forma la misma mecánica y el número que obtengan, presentarlo dentro de su reporte. Bien. Ahora otro de los puntos son los campos que se deben llenar. Para efectos del IMEX y cuando tienes esta combinación de programas, es considerar las ventas totales de lo que facturaron en el ejercicio fiscal anterior y el total de las exportaciones. Cuando estamos hablando de maquiladora pura, sabemos que eso que es el valor agregado de las exportaciones que efectuaron durante el ejercicio fiscal anterior, ¿no? Cuando estamos hablando de maquiladora no pura, pues ya nos metemos en otros detalles y otro tipo de valores que también deben considerarse para su reporte anual. Bien. En el caso, si fuese solamente PROSEC o algún otro programa, le solicitaría la ventanilla única, información adicional, como puede ser las importaciones, el saldo, e ir manejando ahí o registrando otros datos adicionales que se aperturan dentro de ventanilla. Pero siempre y cuando, volviendo al mismo punto de IMEX y PROSEC, tengan estos dos programas, solamente se van a habilitar dos campos en donde habrá que registrar información. ¿Cuál es la consecuencia por no presentarlo? Y algo aquí que voy a hacer un pequeño regreso, es que cuando no presentan su reporte en las fechas que les compartí hace un momento, la Secretaría de Economía procede con la suspensión y durante un mes tiene la empresa la oportunidad de presentar su reporte y reactivar nuevamente sus programas o su programa y poder comenzar a gozar nuevamente de los beneficios que éste le ofrece, ¿no? Pero, ¿qué pasa si aún dentro de ese periodo que Secretaría de Economía le brinda a los contribuyentes no se presenta este reporte? Bueno, pues ya de forma automática se procede con la cancelación de este programa. Y ya en este punto, pues le llega un oficio de notificación a la empresa donde se menciona que, pues en ese caso, lamentablemente quedan obligados a dar destino a todos los materiales, incluyendo los activos fijos, es decir, maquinaria y equipo, que la empresa hubiese importado al amparo de estos dos programas o al amparo de su programa IMEX. Y esto pues cumpliendo en un plazo determinado, ¿no? Que sería no mayor a 60 días naturales, es decir, aproximadamente 2 meses. Y esto pues a partir de la fecha de notificación de cancelación, ¿no? Entonces, por ello es de suma importancia tomar en cuenta todos estos puntos que mencionamos. Igual habrán casos en los que, dependiendo del tipo de empresa, de tipo de maquiladora, de los programas que tenga y del tipo de operación, pues aplique una u otra situación respecto al análisis, respecto a qué datos o montos presentar en el reporte anual, qué otras consideraciones me van a aplicar a mí o como empresa, ¿no? O qué otros puntos debo tomar en cuenta. Y bien,
Esto sería todo respecto a la información del reporte anual. También, si gustan y tienen alguna duda, pueden dejarlo en la caja de las preguntas y respuestas y con gusto vamos comentando. Muy bien, muchas gracias, Abril. Igual si nos apoyas en abrir tu cámara para poder pasar justamente a la sección de preguntas y respuestas. Como bien sabemos, pues este tipo de webinars o sesiones informativas son justamente tocar base acerca de las obligaciones. Ya Abril pues básicamente nos mencionó todo el procedimiento, las consecuencias, la obligación, las fechas. Veo por ahí que hay varias preguntas, las vamos a abordar en un momentito más. Solo que primero les pedimos por favor de todo su apoyo. Les va a aparecer en su pantalla, ahí nada más me confirme el staff que está todo listo, una encuesta muy rápida para que nos apoyen en responderla, por favor. Muy bien, vamos a pasar entonces, Abril, con las preguntas y respuestas. En caso de que veo que sí hay varias, muchas gracias por su participación. Todavía pueden dejarlas en el recuadro que está en la parte inferior de sus pantallas dentro de la aplicación de Zoom. Juan Moreno, ¿qué tan rápido sucede la revocación de la certificación IMEX? Bueno, el programa IMEX sería, o el programa sectorial, si no se presenta el reporte. Mira, qué buena pregunta. De hecho, gracias por exponerla. A partir de septiembre es cuando mediante el diario oficial, Secretaría de Economía ya presenta una lista donde menciona todas estas empresas son las que ya quedaron canceladas en su programa, ya sea IMEX, PROSEC o el que corresponda, por la omisión de la presentación de su reporte, ¿no? Previo a ello tienen oportunidad todavía de presentar su reporte si es que no estuviesen si es que no estuviese presentado, pero a partir de septiembre es cuando ya comienza esa vigencia de cancelación. Muy bien. Nos preguntan también, Abril, hola, soy empresa únicamente PROSEC para los sectores 1 y 2B. Desde hace 2 años solo reporto PROSEC 2B y el 1 lo he reportado en ceros. Este año ya no me reconoce la fracción 85 37 10 99 para el sector 1 que normalmente reporto en ceros. Me dice la Secretaría que el sistema ya está actualizado con la séptima enmienda, que recordemos que entró en vigor en diciembre pasado, y por lo tanto ya no me permite poner esa fracción en el sector 1. Al no tener operaciones que reportar, ¿puedo dejarlo sin presentar en ceros como lo hacía los años anteriores? Pudiera ser posible, pero ahí en ese caso habría que revisarlo a detalle y ver también de qué forma presentar esa información, ¿no? Se entiende que ya con la séptima enmienda las fracciones cambiaron, algunas se sustituyeron, otras desde ya bastante tiempo por el NICO y demás, pero ese caso ya habría que revisarse. Que de hecho, si gustas, puedes dejarnos, no sé, Lore, si aparece ahí el correo de la persona para ponernos en contacto con ustedes y darle seguimiento. No me aparece, nada más me aparecía el nombre, Angélica Rojas. Igual también, Angélica, si nos apoyas con enviar un correo, ahí están en el chat el correo de Abril. Con gusto podemos revisar tu caso de manera más específica, ¿no? Seguimos con otra pregunta. ¿Cómo se presentan las cantidades en el reporte anual? ¿Se tiene que presentar la cantidad que se presenta en la declaración de contabilidad? Ahí en ese caso depende, y fíjate qué bueno también que tocan que mencionan esta pregunta. Muchas veces depende realmente, como les comentaba, del tipo de maquiladora que sea, ¿no? Si son maquiladora pura, si son no pura. Pero hay en la práctica algo bastante común que presentan en los dos campos este monto del valor que tiene contabilidad o finanzas, que a final de cuentas es el mismo que ya reportaron en su declaración anual de ISR, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, cuando no cumplen con el porcentaje de similitud. Si estamos hablando de una maquiladora pura, lo ideal es que tenga de un 90, 92, 95% para arriba, ¿no? Pero a 100% es el límite. Pero, ¿qué pasa si solamente tiene el 10% o el 15%? Ya ahí entran otros temas, pero las empresas sí presentan ese monto total en ambos casos. No es lo más recomendable, no es tampoco lo que en la firma sugerimos, pero en la práctica sí lo llevan a cabo. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿se tiene que analizar el total de exportaciones del periodo 2022? ¿Nos podría volver a mencionar cómo se le llama el dato que se analiza de la declaración anual de contabilidad, por favor?
Sí, claro. De hecho, si son maquiladora pura, consideran las ventas y servicios al extranjero, es decir, las que le fueron facturadas al extranjero, y cotéjenlo también con el valor agregado de sus exportaciones. Si no son maquiladora pura, eso lo pueden revisar con finanzas. Digo, a veces sé que en comercio exterior no tienen conocimiento o confirmación de qué tipo de maquiladoras son, ¿no? Pero si no fueran maquiladora pura, pues ya habría que revisar los dos conceptos que a veces en la declaración anual nos aparecen, que son al extranjero, como lo mencionaba ahorita, y nacionales. Y en su caso también verificar el valor comercial de sus exportaciones. Muy bien. La siguiente pregunta, Abril, no sé si también sea muy personalizada, tal vez sería lo mismo que pudieran contactarte de manera directa, ¿no? Pero la vamos a leer. Tengo autorizados los dos sectores 1 y 2B, pero no utilizo el sector 1. Sin embargo, mi agente aduanal erróneamente aplicó sector 1 en 12 pedimentos. ¿Qué debo hacer? ¿Presento mi reporte con el sector 1 o lo presento en ceros y corrijo los pedimentos? Sí, ahí me atrevería a dar una respuesta de forma general para para esa situación o para ese caso, pero sí, estoy de acuerdo contigo, Loren, que sería revisarlo a detalle para conocer la operación de la empresa, la situación un poquito más a fondo y poderle dar una respuesta más concreta. Muy ¿Cuál bien. es el nombre de la persona que nos menciona esa pregunta? Sí, es Patricia Mesa. Patricia, Igual muy bien. no me aparece aquí su correo, tal vez lo tengamos en el registro, pero si Patricia, usted nos puede apoyar en enviarle un correo directo a Abril, pues se agiliza esa parte, ¿no? Así es. Muy bien. Avanzamos. Sí, es un IMEX que se obtuvo en junio del 2022 y comenzó a operar en julio 2022. Igual está obligado a presentar el reporte. El reporte no se debe presentar después del primer año que hayas ejercido. Por ejemplo, en este caso, hasta el siguiente año le va a tocar a la empresa presentar su reporte anual. Muy bien, entonces este año puede descansar. Muy Sí. bien. Con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en reportes anteriores se declararon en millones? Entiendo que se declaró una cantidad incorrecta, ¿no? En lugar de miles. Ujú. Dependiendo, ¿no? Si tus resultados de análisis o de finanzas era en 1,000,000,000 y lo presentaste en millones, está bien. Se puede entender que es correcta la forma en que registraron esos datos, ¿no? Pero si estás hablando de que se reportaron esos datos en la declaración anual con finanzas y demás en millones, sí debió haber sido en miles de pesos. Pero aquí hay una situación. Con Secretaría de Economía, cuando identificas que cometiste o presentaste algún error dentro de tu reporte anual, tienes 5 días hábiles para informar a Secretaría de Economía, porque el reporte anual no te permite hacer alguna modificación respecto a la información que ya presentaste, ¿no? Entonces sería, si fuese el caso, sería informar a Secretaría de Economía. Pero si comenta que eso fue del reporte anual que presentaron en 2022, al día de hoy, pues no habría manera de modificarlo. Que igual pudiera intentar comunicarse con la de Economía, pero sería cuestión de revisarlo también, ¿no? Ok, muy bien. O sea, digamos que se sale fuera del procedimiento habitual, ¿no? Entonces ya se vuelve un caso en específico. Muy bien. Avanzamos. En caso de que mi análisis de exportaciones contra el análisis de contabilidad sea diferente el monto, ¿cuál es el correcto que se tiene que presentar? Ahí no sé. Perdón, Lorena, ¿pudieras repetirme la pregunta? Me perdí un poquito en el internet. Sí, mencionó que en caso de que su análisis de exportaciones contra el análisis de contabilidad, pienso que se refiere al análisis de comercio exterior contra el análisis Ujú. de contabilidad, sea diferente el monto, ¿cuál es el que se tiene que presentar? Otra pregunta bastante común también, que qué bueno que la mencionan. Lo que pasa es que ahí volvemos al punto, ¿no? Dependiendo, si son maquiladora pura, habría que revisarse. El monto que debe presentar la empresa ya queda a criterio de ellos. Como les comentaba hace un momento, a veces las empresas presentan el mismo dato de contabilidad en los dos campos dentro de su reporte. No es correcto, pero es una práctica que sí han llevado algunas empresas, ¿no? Ujú. Ahí la sugerencia es revisar con la empresa
cómo es que están determinando el valor agregado en sus exportaciones y también bajo qué conceptos están considerando la sumatoria total que se le está facturando al extranjero y eso sería con finanzas, ¿no? Hablando de una maquiladora que es pura. Si fuese no pura, los montos, los datos reales son los que se deben presentar en su reporte anual, así fuera un 50% de similitud en el resultado. Ujú, muy bien, ok. Respecto al campo de ventas totales en maquiladora pura, abarca solamente mano de obra y costos admisibles, no materia prima, ¿verdad? Así es. Ujú, correcto, sí, solo sin materia prima. ¿Cómo sé que se realizó correctamente el reporte? Con un análisis con TP Customs. Y de hecho, no es porque sea comercial, ¿no? O la intención de, pero sí, podemos apoyarles con un análisis de sus operaciones. De hecho, igual para que estén enterados, ¿no? Para llevar a cabo solicitamos los archivos zip de DataStage y por ahí otros datos adicionales que si se ponen en contacto con nosotros, pues ya los platicamos a detalle. Ujú. Igual no sé si se refería tal vez a que se presentó exitosamente, no al dato. Ujú. Me imagino que la ventanilla arroja algún acuse, ¿no? Una vez que se presenta, si es el caso de la pregunta. Así es. Ujú, Toda vez que una empresa o un usuario presenta su reporte anual en ventanilla única, esta le arroja un acuse de recepción del trámite y eso es más que suficiente, ¿no? ujú, Creo que por ahí en el inter del desarrollo con la presentación les comentaba que hay casos en los que ventanilla única emite un oficio con el logo de Secretaría de Economía y demás, donde lo menciona como un oficio de resolución, pero esto es solamente cuando tienen programa Altex y Essex combinado con alguno de estos otros 2 programas, ¿no? ujú, muy bien. Luis Gutiérrez pregunta que en caso de empresa autopartera, pues digamos de la industria automotriz, ¿cómo debe considerar las CTMs, que son las constancias de transferencia, para la declaración del valor de exportación? No sé si lo tengas presente o la CT. Ahorita, fíjate, ajá, sinceramente ahorita no lo tenemos presente, pero podemos revisarlo y le hacemos llegar la información con todo gusto. Ok, igual Luis si nos apoya con un correíto, nada más para ubicar su dirección de correo. Luis Gutiérrez dijiste, ¿verdad? Sí, Luis Gutiérrez. Muy Em, bien. avanzamos con otra preguntita. Se había comentado de una facilidad de presentar PROSEC e IMEX en el mes de mayo. ¿No salió este año la homologación de ambos programas? No. No, No, ¿verdad? sí, no. No, No. pero ah, aquí voy a aprovechar para comentar. Cuando entras a ventanilla única, en automático te dice qué reportes vas a presentar, de qué programas vas a presentar, ¿no? Y te va a aparecer un solo check que aplica para tus 2 programas, IMEX y PROSEC. Tú lo seleccionas y en automático te va a habilitar la información. Cuando rehaces el registro, la captura de tus datos, ya se generan en automático los 2 acuses y con esa única presentación es válido para los 2 programas. Igual, si tuvieran un programa adicional como Altex o Essex, también en automático es un solo reporte el que se presenta y te da esos acuses por todos los programas que tengas. Muy bien. Cuando se refiere a que presentan la información de contabilidad, ¿a qué se refiere con que no cumplen con el porcentaje? Te hablan de Ah, usted, Abril, con tanta juventud. sí, ya sé. Aquí en realidad es revisar el monto que tiene la declaración anual y en Mm, los estados financieros de la empresa, ya dependiendo de cada caso, ¿no? Que de hecho este año nos hemos topado con varios casos en donde incluso nos toca platicar o acercarnos con el área de finanzas para resolver algunas dudas o especificar un poquito más la información que se requiere para el trámite, ¿no? Pero en sí, ese porcentaje, porque sí mencionó preguntó lo del porcentaje, ¿no, Lore? sí, así es. Ajá. Ese porcentaje se obtiene entre, el análisis o la comparación, si lo quieren ver de esa manera, entre la información que tiene finanzas, ya sea su declaración anual, sus estados financieros, etcétera, contra el estudio o el análisis de la información resultante de sus operaciones de comercio exterior. Mm, Cuando se hace este análisis en conjunto o esta comparación, te arroja un resultado
para identificar con cuánto porcentaje más o menos están llevando a cabo todos estos montos. Muy bien. Ok, aquí la siguiente pregunta creo que está ligada con una que ya respondiste, pero cae justo en el mes de mayo. Dice, si me di de alta en mayo del año pasado, ¿tengo que presentar el reporte anual este año? Ya habías Este comentado que año, era un año de operaciones, pero si fue justo en sí. mayo. Sí, Ujú. no, ahí igual digo, se puede revisar el caso en específico, ¿no? Dependiendo de los meses Fecha en y el los que oficio. te Ajá. dan, ajá, pero, eh, pero sí, sí, o sea, hasta el siguiente año del ejercicio. Ujú. Ok, muy bien. La empresa donde trabajo tiene IMEX, pero no lo han utilizado porque principalmente importamos mercancía sensible, acero. Estamos en proceso de tramitar la ampliación para sensibles. ¿Qué debo poner en el reporte si no lo hemos utilizado? Se me perdió un poquito al Sí, principio, pero esa pregunta, ¿en qué? te la repito, no pasa nada. Sí, por Eh, favor. la empresa Ajá. donde trabajo tiene IMEX, pero no lo han utilizado porque importan principalmente acero y están en proceso de tramitar la ampliación para sensibles. ¿Qué debe poner en el reporte si no lo han utilizado? Y en definitiva no han utilizado para nada su reporte y no tienen operaciones como tal bajo su IMEX. Independientemente de eso, hay que presentarlo, ¿no? O sea, el cumplir con la obligación no se exenta, vaya, por no utilizarlo. Y lo presentarían en ceros, ¿no? Básicamente. Si Ujú. fuese el caso, sí, y si Ventanilla les permite, y si no, también sería acercarse con Secretaría de Economía, dependiendo del caso específico, ¿no? Que igual les podemos apoyar con asesoría. Muy bien, ok. Ujú. ¿Qué porcentaje de variación entre contabilidad y valor agregado consideran razonable? Bueno, no debería de haber diferencia, ¿no? Ujú, No, de hecho no debería haber diferencia, pero mira, si son maquiladora pura, estamos hablando que un 5% todavía es aceptable. Pero ujú. si estamos hablando de maquiladora no pura, una diferencia de incluso 50, 60, 80% puede ser considerable, porque aquí dependen, aquí ya entran otros puntos en el juego, ¿no? Depende porque uno de los requisitos o obligaciones para una maquiladora no pura es que supere ciertas cantidades en porcentajes o en valor de moneda nacional sus operaciones dentro de un ejercicio. Entonces depende del tipo de maquiladora. Muy bien. Aquí creo que ya se están como duplicando un poquito las preguntas para vamos a avanzar un poco más rápido. Si eres maquiladora pura, tienes que presentar la cantidad que te arroje de valor agregado de las operaciones, siempre, creo que esto es ya muy específico, siempre y cuando sean mayores a los $500,000 o 10% que te marca el decreto IMEX. Si no es el caso, sí es recomendable presentar el de contabilidad. En realidad, no, si volvemos a lo mismo, Ajá, ¿no? O sea, en realidad, tu información con contabilidad o de tu declaración anual versus lo que tienes de valor agregado en tus exportaciones debería coincidir. mm, Sabemos que en la realidad no coincide en la mayoría de los casos, pero sí debería, y la diferencia debería ser por lo menos un 5%, ¿no? O máximo un 5%. muy bien. Ok, y las últimas dos preguntas, digo, me voy a adelantar un poquito porque es algo que ya respondiste. Si su autorización del programa IMEX inició en septiembre de 2022, no tiene que presentar un reporte anual este año, ni tiene que presentar uno parcial para evitar cualquier complicación, sería hasta el siguiente ejercicio. Y Entiendo. cuando mencionan que se tiene que analizar las operaciones de comercio exterior únicamente es revisar o hacer cotejo con el valor agregado, no el valor comercial de las mercancías, es solamente el valor agregado, ya nos lo había también confirmado Abril en otra pregunta. Muy bien, entonces, Abril, con esto terminamos todas las preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Siempre tuvimos alrededor de 20 preguntas que se están contestando en vivo. No sé si tengas algo más que agregar de momento, Abril. Pues solamente que si se quedaron también con alguna duda o algún comentario, algo que quieran agregar, preguntarnos, pueden acercarse con nosotros con toda confianza, ya sea que nos escriban a mi correo que es agusman@tplegal.net y o también que se comuniquen vía telefónica y al igual les comparto el número, ¿no? Pero creo que es 664-102-4921. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto llegamos al final de este webinar.
Antes de despedirnos ya finalmente, les recuerdo que clientes de eXport y socios de Incomex pueden solicitar un precio preferencial en la presentación de su reporte, escribiendo al correo electrónico que está disponible en el chat. No olviden suscribirse a nuestros boletines a través del link del chat de esta sesión. Les estamos poniendo el acceso directo para que se suscriban. Síganos también en nuestras redes sociales para que estén siempre enterados de este tipo de webinars, cursos presenciales, generación de contenido y actualizaciones por ley que estamos constantemente compartiendo con toda la audiencia. Y recordándoles finalmente acompañarnos también en el podcast Radio Incomex, edición Comercio Exterior, en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada, voy a quedarles mal con la fecha, tenemos un episodio en el podcast justamente con Abril Guzmán hablando del reporte anual, por si desean refrescar la información que nos compartió el día de hoy. Y esta grabación también va a estar disponible en el canal de YouTube de Incomex Nacional en las próximas horas o tal vez a más tardar el día de mañana. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente tarde y gracias, Abril, por tu valiosa participación. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan.